Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto para mí estar aquí en la iglesia, pues aportando algo yo también, ¿verdad? Yo los días que estoy en San Diego vengo a la iglesia y me gusta mucho, me ha servido mucho, pero la mayoría de los días que no estoy, pues mi esposo viene y yo veo que le ha sido de muchísima utilidad para su vida y pues también para nuestro matrimonio, nuestro hijo, y por eso estoy muy agradecida con la iglesia. Y ahora que me dieron esta oportunidad de contribuir con mi experiencia, pues es un gran regalo, una oportunidad muy grande para mí también de participar. Y el tema que me pidieron ahora es el regalo de vivir. Y ya más o menos Betty platicó un poquito de mi historia. Pues yo nací en un hogar donde había una enfermedad que se llama alcoholismo. Esta enfermedad pues es una enfermedad muy compleja porque socialmente no es muy aceptada como tal. Hay mucha ignorancia respecto a esta enfermedad, a pesar desde que los años 50 del siglo pasado fue diagnosticada una enfermedad por la Asociación Médico-Americana, que ahora se convirtió en la Organización Mundial de la Salud. La enfermedad del alcoholismo fue diagnosticada como tal desde los 50 del siglo pasado, y como cualquier enfermedad que la Asociación Médico-Americana, ahora Organización Mundial de la Salud, diagnostican como tal, pues se requiere todo un procedimiento científico para poder diagnosticarlo. No todos los padecimientos están diagnosticados así, y como cualquier padecimiento, pues tiene un cuadro sintomático. Y el alcoholismo es una enfermedad que desafortunadamente es tan aguda y tan dura porque está en el cuerpo, en la mente y en el alma del que la padece. Por eso le llaman una enfermedad trifásica, porque muchas enfermedades solamente están en el cuerpo de las personas, o hay otras enfermedades que son mentales, o hay otras enfermedades que son espirituales, y el alcoholismo es trifásica. El alcoholismo es una enfermedad que penetra en las tres partes de los seres humanos. No sé si algunos de ustedes, porque la gran mayoría conocemos a alguien que tiene este problema. No sé si algunos de ustedes han tenido la desdicha de mirar a un alcohólico cuando termina todas sus fases de enfermedad, porque muchos de ellos mueren de manera prematura. Un accidente, alguna enfermedad derivada del alcoholismo los hace morir más pronto y no terminar todos sus ciclos. Pero los alcohólicos o alcohólicas que mueren terminando todos los ciclos de la enfermedad del alcoholismo es de verdad una de las muertes más crueles y más terribles que un ser humano puede enfrentar. Su cuerpo, su mente y su espíritu están completamente desbaratados. Y como si el problema no fuera suficiente, es una enfermedad que los expertos le han denominado la enfermedad familiar, porque el alcoholismo tiene la particularidad de que va enfermando todo lo que toca. Entonces, esposas, hijos, hermanos, vecinos, tíos, primos, hasta las personas que menos uno se imagina, pueden quedar literalmente embrollados en el trastorno. Dicen los especialistas que las personas que más se afectan son los que más le aman al alcohólico o están en más contacto con él, son los que más quedan afectados. Han sucedido cosas que a mí me han asombrado. Yo tengo el permiso de mi papá y de mi hermano para platicar algunas experiencias que los involucran a ellos, porque a veces es necesario sacar algunas cosas de nuestro pasado, nuestra historia, para que otras personas puedan ayudarse y encontrar algún camino. Algo que a mí me impactó mucho fue una vecina de mi papá. Mi papá tenía un negocio de fabricación de partes industriales en Guadalajara, y entonces siempre que él cambiaba el negocio de ubicación, mi mamá y yo íbamos y verificábamos la zona, la peinábamos para ver que no hubiera amigotes o bares o algo cerca, porque pensábamos que la forma de beber de mi papá tenía que ver con sus amigos o que tuviera a la mano el alcohol muy cerca de su trabajo, cuando en realidad un alcohólico, una persona que tiene esa enfermedad, va a buscar los amigos que beban como él y va a hacerse del alcohol de manera sorprendente. O sea, tienen una habilidad, porque para ellos el alcohol es algo bueno.
y para la familia es el problema y para ellos es la solución, a eso me refiero. Para ellos el alcohol es la solución, así lo sienten y lo viven ellos, es una necesidad. Entonces ellos pues obviamente van a hacer milagros para conseguirlo. Entonces nosotros íbamos y mirábamos en el barrio donde mi papá iba a poner el negocio para ver si había cerca como vino, y decíamos, aquí va a estar muy bien, aquí va a estar muy bien, y pues ninguna ubicación dio resultado. Y en una de las ubicaciones, cuando nosotros entramos a un tratamiento en mi familia para los familiares de alcohólicos y seguimos el tratamiento, nosotros aprendimos muchos instrumentos valiosos para poder tener una vida y disfrutar de la vida aunque haya alguien que bebe cerca de uno, ¿verdad? Porque en realidad es algo que no puedes modificar tú. Entonces había una vecina de mi papá, una señora ya mayor, ya grande la señora, que estaba muy prendida de mi papá, era su vecina del taller, y en la medianoche le hablaba a mi mamá, oiga señora, dice, el ingeniero se me hace que está todavía en el taller, dice, yo oigo las ambulancias, y yo no sé si él, y mi mamá la tenía que calmar a la señora, mire señora, esa no es vida de usted, tiene que descansar usted, él está en manos de Dios, no podemos hacer nada. Mi mamá calmaba a la vecina de mi papá, que literalmente estaba embrollada en el comportamiento alcohólico de mi papá, porque muchos alcohólicos son muy buenas personas. Dicen las estadísticas que de 100 alcohólicos, solo 3 son los borrachitos que andan en la calle perdidos. Los 97 restantes tienen casa, tienen familia, tienen empleo, muchos son muy exitosos. O sea, son personas, ellos tienen grandes cualidades, tienen muchas cualidades. Y mi papá es una excelente persona. Y en las fiestas familiares, siempre decían, en la familia de mi papá tiene mucho que ver con ganaderos. Y me acuerdo una vez que los carniceros, uno de los carniceros, su hija estaba en la fiesta. Mi papá ya se imaginará, ¿verdad? Andaba tomado, entonces ya sabrán todo lo que dicen y hacen. Yo les digo que los borrachitos son muy simpáticos cuando son ajenos, porque cuando es el de uno pues da mucha vergüenza. Y mi papá estaba haciendo ahí sus shows en la fiesta, él era el alma de la fiesta, y la hija de los carniceros nos voltea y nos ve a mis hermanos y a mi mamá y a mí y dice, ay, qué padre de ser vivir con su papá. Y nosotros, sí, es padrísimo, o sea, vieras cómo nos ve ahorita de regreso. Entonces ellos son personas con muchas cualidades y muchas veces muy queridos por la gente. Y esa señora ya grande, esa viejita, estaba prendida del comportamiento de mi papá. Entonces es impresionante hasta dónde el alcoholismo puede tener un alcance de afectación en las personas. Entonces sí, está de más decirles lo que puede afectar a una mamá, a un papá, a una esposa, a los hijos. Es una enfermedad muy, muy, muy dura. Y pues en mi caso me correspondió tener un hogar donde yo nací, que ya esa enfermedad existía. Y entonces pues entramos a un tratamiento para las familias que tienen alguna persona con ese problema, que aquí la iglesia se los ofrece. El programa de Celebremos la Recuperación también tiene un enfoque que puede ayudar a esas personas. Y entonces nosotros entramos a ese tratamiento, a un tratamiento ahí en Guadalajara de otra asociación, y entonces nosotros empezamos a aprender cosas muy importantes. Las cosas importantes que yo aprendí, la primera fue el respeto. Hagan de cuenta que el problema de donde hay un familiar que tiene alguna adicción es que se pierden los límites personales. Tú eres yo y yo soy tú. Una amiga mía dice que cuando ella y su esposo iban a una fiesta y le decían a ella, fulanita, ¿qué es lo que usted opina? Ella decía, lo que opine él, opino yo, y si mal dice él, mal digo yo. Hagan de cuenta que las personas que empezamos a obsesionarnos con que otro pare de beber o consumir, dónde estará, a qué hora llegó, ya se fue, lo diría por mí, empezamos literalmente a perdernos en la vida de esa persona. Entonces llegó el momento que había perdido todos los límites personales, había perdido el respeto por la vida de los otros y sus decisiones. Estaba obsesionada con que pararan de beber, estaba obsesionada y argumentaba
que era por su bien, que era porque yo los quería. Una persona que me ayudó mucho a mí, una vez estábamos platicando y yo le dije que yo quería que mi hermano parara de beber y ella me dijo que por qué, y yo le dije lo que yo creía, yo le dije que porque yo lo amaba, y me dijo ella que qué era lo que yo entendía por amor, y le dije pues que no, nunca lo había pensado. Me dijo ella, dice, mi concepto de amor, amar, es desear el bien del otro. Me dijo, ¿tú le has preguntado alguna vez a tu hermano si quiere parar de beber? Nunca se me había ocurrido. Dijo, ¿tú te has preguntado alguna vez por qué él bebe en exceso? Nunca se me había ocurrido. Me dijo, ¿sabes la agonía que él tiene y que solo el alcohol le puede calmar un poquito? Empecé a leer y vi que sí, que los alcohólicos son personas que están adoloridas emocionalmente. Entonces el alcohol para ellos es un escape, una muleta, una manera de poder enfrentar el dolor que llevan más llevadero, es un anestésico. Desafortunadamente, lo que primero en las primeras fases del alcoholismo es un anestésico, es una muleta para ellos, con el tiempo empieza a mostrar su verdadero rostro y causa un gran dolor, un dolor más grande que el que ellos ya tenían, porque empieza a desorientar toda su vida. Entonces en aquel tiempo esa amiga mía me dijo y me enseñó a ver mis verdaderas intenciones. Me dijo, necesitamos ver por qué tú quieres que tu hermano pare de beber. Y entonces yo me di cuenta que yo quería que él parara de beber para poder dormir a gusto. Lo que pasa es que cuando él no llegaba, yo no podía descansar. No lograba desprenderme emocionalmente de él. No podía comprender que él era una persona y yo era otra. Que él tenía una vida y yo tenía otra. Y que yo no tenía el derecho ni la potestad ni el poder de ejercer dominio sobre ninguna vida que no fuera la mía, porque no se me había dado. No se me había dado eso. Yo no era ni todopoderosa, ni la creadora, ni nada. Yo solo debía respetar. Entonces, hagan de cuenta que para mí darme cuenta de eso fue muy duro, porque mi amiga me dijo, eso es egoísmo, me dijo. Tú tienes que aprender a procurarte una vida feliz a pesar de eso. Y entonces una vez alguien dijo algo que me sirvió mucho. Dijo que ella se paraba a la orilla del mar y que miraba que el mar, siendo tan poderoso, siendo tan inmenso, o sea, siendo tan de verdad gigantesco, jamás pasaba su límite. Iba y venía y jamás pasaba el límite de su orilla. Iba y venía. Y yo, en esta disfunción de esta enfermedad, que no es culpa de nadie, es una enfermedad, y que toda mi familia quedó literalmente embrollada, yo asumí papeles que no me correspondían por esa falta de respeto. Entonces, es una locura donde hay alcoholismo, porque como mi papá estaba borrachito y no podía ser el papá, pues entonces mi mamá tuvo que hacer cosas de papá. Pero como entonces no teníamos mamá porque mi mamá la estaba haciendo de papá, pues yo la hice de mamá. Entonces, como quien dice, yo fui la mamá de mi mamá y también de mis hermanos y la abuelita de mis sobrinas y la esposa de mi papá. Cuando mi mamá y mi hermana, que venían siendo como amigas, como hermanas, camaradas, se iban a las plazas o a pasear y no llegaban, mi papá me hablaba a mí. ¿Dónde andan estas? Y yo, pues no sé. ¿Cuál esposa? Con las hijas, para buscarlas donde estaban, si se habían perdido, porque luego se les perdía el carro en el estacionamiento, no hallaban dónde ir. Cuando mi papá estaba agresivo, cuando él llegaba agresivo, en mi familia el alcoholismo es diferente en cada persona. En el caso de mi familia específicamente, los golpes de mi papá no fueron físicos, fueron verbales, pero el impacto puede ser igual o peor. Entonces mi papá lo que hacía era amenazar. Llegaba alcoholizado, ellos desconectan su sistema nervioso frontal, o sea, el alcohol les adormece la parte que nos controla las conductas sociales, por eso hacen tantas cosas que no son socialmente aceptadas, la parte que le dice a uno, no rechines el carro porque es noche y los vecinos se despiertan,
no, esa parte con el alcohol ellos se les adormece. Por eso dicen las barbaridades y hacen barbaridades, porque esa parte que les frena no la tienen cuando está intoxicado el cerebro, se desconectan. Entonces mi papá lo que hacía era llegar y rechinar el carro, meterse a la casa y decir, ya me voy, y venía de la calle, para que nosotros, porque el alcoholismo es un sistema, nosotros, la otra parte de la enfermedad, dijera, no te vayas, porque nosotros nos preocupábamos de que a él le pasara algo. Entonces nosotros le quitábamos las llaves del carro, mi mamá me las daba a mí, mi papá bien borracho y mi mamá asustada. Entonces la mamá, que usurpé ese papel, es una falta gravísima de respeto, de irreverencia ante los planes de Dios, que a mí no me hizo la mamá de esa casa y yo brinqué esa tranca. Entonces yo me agarré el papel de la mamá y dije, tú no sabes, yo soy la mamá. Y entonces yo agarré las llaves y luego mi papá le daba por buscar la pistola y luego miraba la pistola, la limpiaba y nos miraba a nosotros. La limpiaba y nos miraba. Es una violencia psicológica muy fuerte. Entonces mi mamá me daba la pistola y yo la guardaba abajo de mi colchón, la pistola y las llaves. Mi mamá se iba conmigo al cuarto y mis hermanitos, porque mi papá siempre tuvo yo siempre percibí de mi papá hacia mí un amor muy especial. Soy su primogénita y yo siempre percibí eso y yo sabía que ahí conmigo no les iba a hacer nada. En mi cama no iba a buscar nada y no les iba a hacer nada. Nos encerrábamos, pero golpeaba las puertas con mucha agresividad. Entonces yo empecé con esa disfunción a pensar que yo era la mamá y a perder el respeto por los límites, por el límite de la otra persona. Isabel podía decir algo y sin que a mí me preguntara, yo le estaba diciendo, no Isabel, así no, así, sin que me preguntara. O sea, me convertí en una persona entrometida, una persona que creía que siempre sabía lo que era bueno para todos y que mi gastritis desde los 12 años, mis problemas de relación con mi familia, el odio que mi hermana menor me tenía, decía que había algo que no estaba bien en mi vida, que yo no tenía potestad para opinar de la de otros si la mía estaba tan descontrolada. Todo lo que me ayudó mucho a mí este tratamiento es comprender que yo no podía entrometerme en los asuntos de otros, que tenía que aprender a respetar y hacerme responsable de lo que sí me correspondía, que era vivir, que era la única cosa que no sabía hacer. Yo sabía todo sobre otros, todo, pero sobre mí no sabía cómo. Una vez una amiga me dijo, a ver, dime una cosa, me dijo, que te haga feliz, que no cueste mucho dinero, que dependa solo de ti y cada cuando la haces. No daba con la mentada cosa. Todo era así, que mi papá no tomara, si mi hermano nos llevara, si mi novio fuera más romántico, todo tenía que ver con cambiar a otros. Yo siempre quería cambiar a todos, siempre que los otros cambien, siempre en mi mente esa obsesión, o cosas inalcanzables. Si fuera rica, si me sacara la lotería, si viviera en tal lugar. Y luego ya que tenía eso, quería otra cosa. No, pues es que si pudiera ir a tal. Entonces, di mucho tiempo para dar con una cosa que encontré, que eran unas paletas de coco que venían en una paletería tan buenas que en ese tiempo costaban 5 pesos. Buenísimas las paletas. Pero luego me pregunté por qué nunca iba. Pues porque estaba ocupada sufriendo se había hecho mi pasatiempo, mi deporte, mi hobby. En mi familia el que más sufría era el que más ganaba. Disfrutar, ser feliz era malo. Cuando mi papá llegaba, si estábamos descansando, teníamos que brincar de la cama y hacer que hacíamos algo, porque descansar, ser feliz, eso era mal visto, Entonces para mí empezó a ser muy importante estos dos valores que yo les estoy platicando, que es el respeto y la responsabilidad, para poder esforzarme por disfrutar mi vida. Dicen que cuando domestican a un caballo o a otro animal, hay muchos métodos para hacerlo y son válidos, pero leí que el método que se elija está bien, pero que todos los métodos deben cuidar una cosa: no deben abatir el espíritu del animal. Y el alcoholismo es lo que me hizo a mí en mi niñez, abatió mi espíritu.
Me mató las ganas de vivir, la fe, la esperanza, la confianza, el respeto, la responsabilidad, el amor. Abatió mi espíritu, me morí por dentro. Entonces en el tratamiento yo me he dado cuenta pues que yo no me puedo enfrentar sola a un problema como este, que yo necesito la ayuda de Dios. Y que aquí en esta relación entre él y yo pues tiene que haber unas ciertas acuerdos o reglas. Y esas reglas es pues que Dios manda y yo obedezco. Porque yo hasta esa tranca me quería brincar. O sea, Dios para mí era como mi empleado. Ahí te encargo, Dios. Dios, ahí te pido por eso. Y si no lo hacía me enojaba, No, pues te estoy diciendo, pues si no te estoy pidiendo más. Estábamos al revés, haga de cuenta. Yo pensaba que él iba a obedecer mis órdenes para mi sabio plan. Entonces me enseñaron el respeto, que Dios es el jefe y yo soy la que le obedezco a él. Entonces eso me ha costado mucho trabajo subordinarme, mucho trabajo, porque falté al respeto desde niña por esta necesidad que se creó por esta enfermedad. Entonces yo he tenido que entender que mi espíritu abatido tiene que renacer, o sea, tiene que volver a vivir, y esa relación con Dios que yo necesito mantener todos los días a través de mi oración, mi meditación y las herramientas que Él me pone en mi camino, es lo más importante para que yo pueda entender su guía, pedirle la capacidad para entender cuál es su voluntad para mí, qué es lo que Él me está pidiendo, y que me dé fuerzas para cumplirla, porque a veces no tengo las fuerzas suficientes. Y algunas experiencias que yo pensé en contarles en estos minutos que me restan, importantes en mi vida, son por ejemplo cuando nosotros rompimos el ciclo de la enfermedad familiar. El alcoholismo tiene algo muy bueno, es repetitivo. Lo que pasó hace 50 años en la Navidad va a pasar ahora en la 51. Si nadie cambia, va a pasar lo mismo. Pero el problema del alcoholismo es que hay mucha negación en la familia y en el alcohólico. Entonces la familia dice, no, dijo que esta Navidad de verdad ya no va a llegar tomado, lo prometió. Y a uno le da mucha tristeza desilusionarlos y decirles, ¿cuántas ha prometido? Como 30. O sea, un gallo hace kikiriki porque es gallo, no por usted, por mí, no porque es malo, tiene una condición patológica. Ellos entra una gota de alcohol a su organismo y se desactiva un mecanismo que está muy ligado con la bioquímica del cuerpo, que convulsiona. Es como cuando usted se rasca una roncha y le da mucha comezón y no se puede dejar de rascar. Ellos tienen eso, los alcohólicos. Entonces, cuando nosotros rompimos ese sistema igual todo el tiempo, fue una vez que mi mamá estaba ya en su tratamiento también, y mi papá llegó como todos los fines de semana y dijo, ya vine. Y ahí es donde mi mamá, y decía mi papá, y ya me voy. Y ahí es donde mi mamá bajaba, agarraba las llaves, lo encerrábamos al león en la jaula y nos metíamos con él. Y cuando nos pone una arrastrada, vean lo que me hizo. Ven lo que me hizo. Cuando nosotros lo encerramos y nos metimos con él ahí, dije, león, ves, libre o sálgase de la jaula. Pero nunca se nos había ocurrido, nunca, de verdad. Dirán, qué locura, pues así es, los que estamos embrollados en eso. Es tanta la confusión que no hilamos eso. Entonces hagan de cuenta que mi papá llegó y dijo, ya vine. Y mi mamá le dijo, qué bueno, gordito. Mi papá, o sea, él estaba acostumbrado a todo lo que se hace para hundir más a un alcohólico: regañar, salvar, criticar, humillar, culpar, llorar, rescatar, todo lo que lo hunde más, todo lo que está comprobado que lo va hundiendo cada vez más. Él no estaba acostumbrado a hacerse cargo de sus responsabilidades, de su vida, y a ser amado. Y esa fue la medicina que le metimos. Entonces mi mamá le dijo, que te vaya bien, gordito. Y mi papá, como no supo qué hacer con eso, dijo, pues no me voy. Y entonces, ahora que mi papá está sin beber, gracias a Dios, solo por hoy, después de 40 años que él bebió, dice, es que yo pensé
esta vieja, ¿por qué quiere que me vaya? Me va a hacer güey. Quedo. Entonces, ese fue uno de los primeros cambios en mi familia, que se empezaron a mover por nosotros, porque nosotros empezamos a respetar, empezamos a aprender sobre la enfermedad que padecíamos y empezamos a ver cuáles eran las acciones que teníamos que tomar. Fíjense, una de las cosas que dice la literatura de los que saben es que los alcohólicos beben porque tienen gran culpa, gran culpa. Y muchas de las cosas que la familia hacemos de manera equivocada porque no sabemos, cuando ellos están alcoholizados o crudos, darles más culpas. Más culpa, más alcohol, inmediatamente. El efecto que usted está queriendo evitar es el que va a propiciar. Y uno no sabe pues. Y la otra experiencia que les voy a platicar en estos últimos 5 minutos es cuando mi papá y mi hermano pararon de beber. Yo me enojé con Dios porque se acuerdan que me como puesto media malita de quién es quién. Entonces yo me enojé con él, que porque mi hermano, mi cuñada había salido embarazada de su hija mayor, que onda es que andaba cuidando de mis órdenes. Entonces muy calzonuda, porque me ha servido mucho con Dios la sinceridad. Yo sé que Él ve mi corazón y que Él es mucho más bueno y misericordioso de lo que yo puedo imaginar, y yo trato de decirle siempre la verdad, decirle: ten piedad de mí, ten misericordia de mí, y eso es lo que a mí me ha ayudado y me ha salvado. Y yo fui y le reclamé así sinceramente que por qué había permitido esas cosas, ¿verdad? Yo en mi ignorancia. Y pasaron 5 años y una vez habló mi cuñada a la casa y dijo vengan, le dijo a mis papás, porque fulanito, mi hermano, dice que se quiere morir. Yo dije: no, yo nunca había oído eso, mi hermano no es de hacer esas cosas, borrachito, pero él siempre, a mí no me afectó nada el alcoholismo. ¿A mí qué me afectó? A mí que mi papá tomara. Él siempre es así, nunca hace de esos dramas. Entonces yo dije: pero entonces iba a salir a rescatar les digo que me padezco de problema de entrometida. Cuando oí que algo me preguntó en mi cabeza, ¿verdad? Sí. ¿Dijeron tu nombre? Y yo: no oí, Claudia, para nada. Le habló a mis papás. Entonces dije: pues oración, y empecé: Dios te bendice. Ya me habían dado ese tip: no pienses en Él con preocupación, ora por bien de Él. Dios te bendice, Dios te bendice. Y envolver a mi hermano en bendiciones: Dios te bendice, Dios te bendice. Y me quedé en el cuarto. Lo que sucedió fue que a mi hermano se le olvidó que era cumpleaños de su hija mayor, que la adora, esa que renegué, que la adora, se le olvidó, llegó tarde, y cuando miró los ojos de la niña, no pudo con el dolor. El dolor que le dio la consecuencia de beber fue más grande que el dolor que estaba tratando de aliviar, porque él de niño vivió lo mismo. A mi papá se le olvidó su cumpleaños de él. Y cuando él vivió eso tan horrible, no lo pudo soportar, y al siguiente día entró a Alcohólicos Anónimos. Y con los mismos calzonzotes que reclamé, fui a una disculpa también. Y decirle a mi Dios: perdóname, tú sabes lo que haces, tus planes son perfectos, hágase tu voluntad, no la mía. Tú dices rana y yo brinco, tú dices para dónde vamos. Y con mi papá, pues fue por el estilo. Andaba muy mal mi papá. 40 años de beber no es lo mismo que 10 años de beber. Mi papá tenía problemas muy severos ya, de depresiones y un estado crónico de bebida, y yo tenía que irme a un servicio. Yo sé que Dios nos manda a cada quien una misión, en la casa, en la escuela, en un ministerio, o todas. Entonces cada quien tiene su camino, y yo tenía esa vez un trabajo que hacer. Me iba a ir 10 días, y en la casa todos me decían: te vas a ir, y si mi papá se muere. Y a mí me daba mucho miedo, pero yo hablé con mi Dios. Yo me puse en oración y meditación un buen tiempo para entender la respuesta. Mándame la respuesta, mándame una señal, dame fuerzas, nomás déjame ver tu voluntad. Esa es mi oración favorita: déjame ver tu voluntad y dame fuerzas para cumplirla. Y entonces, una vez yo entendí en mi oración que Dios me decía: déjalo, que tal vez su tristeza yo lo halle. Déjalo, ámalo y suéltalo, ámalo y suéltalo.
¿Y qué me voy? Cuando regresé, no estaba el carro de mi papá. Y yo le dije a mi mamá, ¿y mi papá, mamá? Dice, ¿qué crees que está en Alcohólicos Anónimos? Tiene 6 años sin tomar. Entonces yo el testimonio que les puedo dar es ese. Yo creo que Dios está en todo, nos ama profundamente a todos y Él quiere que disfrutemos el regalo de la vida, a pesar de lo que sea, y Él nos pone los instrumentos para que sea así. Porque hay situaciones muy difíciles que convierten el plan ideal para el que fui creada, un Dios de amor que me creó para ser feliz, en un camino de sufrimiento y congoja terrible, que hay momentos que yo ni siquiera creía que valiera la pena vivir. Estaba tan cansada de vivir así, que la única solución que yo veía era morirme. Mi espíritu estaba totalmente abatido. Y hoy yo le doy gracias a Dios por esta obra en construcción, por este milagro que todos los días me hace, todos los días de levantar mi espíritu y pues seguirme dando ganas de estar aquí. Y les doy muchas gracias por esta oportunidad que me dieron de compartirles mi experiencia personal.